Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a otro programa de Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de conocer la historia de nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos, religiosas, fieles laicos que realizan ministerios interesantes, extraordinarios en nuestras comunidades, y aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos al Padre Pedro Luis Reyes Lebrón, porque si no, mamá Sila desde el cielo, pues no ala las orejas. Padre Pedro, qué bueno tenerte aquí en casa. Gracias, de igual manera, un placer conocer este espacio. Que esta ha sido tu casa también, igual algunos de los que nos ven te han visto en el pasado, porque celebrabas también la Eucaristía, la misa, el canal, así es. Y como llamamos la misa que dicen por ahí, televisada. Padre Pedro, naciste en San Juan y ahí sigues cuidando también a tu papá, don Esteban, en Villa Carolina. En Villa Carolina, sí. Muy bien. O sea que San Juan en sus periferias, ¿verdad? Porque el área metropolitana en Puerto Rico, como es así tan pegadita toda, son varios pueblos. Y aunque sí nací en Atorrey, en San Juan, desde los 4 años nos mudamos a Carolina, a Villa Carolina. Mi papá es puertorriqueño, mi mamá también, pero se conocieron en Nueva York. Bueno, no se conocieron en Nueva York, se conocieron de novios aquí en Río Piedra. Pero en esa época de tanta inmigración, mi mamá salió a Nueva York a trabajar y mi papá se enlistó en el ejército y también terminó en Nueva York buscándola. Y allá se empatan de novios, ambos tenían familiares allá, la mamá fue buscando a sus familiares, sus hermanas, fue llevando, todas trabajando en fábricas como eran los años 50 en Nueva York, empezando con todo las fábricas y toda esa época, la ¿no? Industrialización y todo. Y mi papá, pues, allá tenía a su mamá también, sus hermanos, y se enganchan, se hacen novios, se van a casar en el año 55, y mis primeros hermanos nacen allá. Fueron 5 hijos, mis padres tuvieron 5 hijos, una familia numerosa, y mis 4 hermanos nacen allá, en el barrio de Nueva York, allí se van criando. Es una época donde van entrando muchos inmigrantes latinos y también la época del West Side Story famoso y las gangas. Y mamá se fue poniendo nerviosa cuando veía este tipo de situaciones de criminalidades y gangas y conflictos, y dijo, cuando quedó encinta del 5º, le dijo a mi papá, este va a ser boricua y me voy para Puerto Rico y si no te vienes conmigo me encuentras allá. Y mamá viajó con 7 meses de embarazo y mis 4 hermanitos, todos pequeños. En aquella época. En el año 64, porque yo lo dije, me tiré al medio. Saquen el cálculo. Tengo 61 años, o sea, no lo oculto. Y en el año 64 mi madre viaja con 7 meses en un avión de 2 de esos motorcitos que llamaban Prinair, y nací aquí. Entonces yo nazco en julio del 64 y papá llega en septiembre. O sea, porque él se quedó vendiendo apartamentos, muebles, todo lo que le quedaba, pero no dejó a la negrita con sus hijos. Y las reciben a mamá las hermanas de papá que ya estaban aquí. Y por eso me tienen un gran cariño las hermanas de papá, porque me vieron nacer aquí y me cuidaron, mis primas de parte de padre, que hoy viven todas en Florida. Okay. Y es una época pues interesante, pues porque es el 5º hijo, son los años 60, y uno se pone a pensar ya de viejo, ¿qué hubiese pensado mi mamá cuando dijeron que estaba encinta del 5º hijo, ¿no? Con la mentalidad hoy divorcista y pragmática y abortista, pues sin duda son mujeres que marcan la pauta de una época, porque implican actos de fe y de abandono en la voluntad de Dios. Y después el 5º hijo le salió cura también, ¿no? Que es una providencia más de la misericordia divina, ¿no? Mi papá, una vez llega a Puerto Rico, nos cría,
tú imagínate un matrimonio de 2 jóvenes con 5 hijos, años 60. Mi papá trabajaba en Nueva York en la B.F. Goodrich, esas cosas de goma. Y cuando vino aquí, buscó trabajo ahí también, pero no duró mucho. A mi papá no le gustaba tener jefe para trabajar, entonces no me gustaba. Somos varios Ha así. sido muy autónomo siempre. Y un compadre de él, que tenía un taller de recauchar gomas, se hizo de otro y le dejó el que él tenía para que papá lo administrara. Mira. Y pagaba una renta y papá era como el dueño suyo, el jefe suyo. Y ahí nos crió a 5 hijos como un gomero en cantera, cerquita de la iglesia María Auxiliadora. Y los veranos de nosotros era ir a trabajar con papá. Ese era el taller de Ese verano. es el taller. El taller que de verano mío yo eran las detestaba vacas. meterme en aquel taller, pero aprendía también a recauchar gomas. Mis hermanos todos aprendieron también. Ya sé cuando se me reviente una goma, ¿a quién voy a llamar? Sí. Pero mira, ese taller estuvo el vocal hasta, ya yo era cura. Y ya hoy día no existe porque han arreglado toda esa zona, han hecho una avenida, un puente. Y el gobierno fue expropiando esas propiedades y terminó todo ese periodo. Wow. Pero fue interesante esa época. Y íbamos allí y papá nos enseñó a trabajar, a ganarnos la vida. Él estaba allí todo el día, desde por la mañana se levantaba puntual. Papá siempre fue un hombre muy metódico. Se desayunaba y se iba. Y dejaba a la mamá en casa con sus hijos que iban a la escuela. Yo estudié en las escuelas públicas de Villa Carolina. Y el barrunto de la vocación, como decía San José María, escriba de Balaguer, del cual soy muy devoto porque lo conocí en la época del seminario, pues va a entrar en la época de high school. Mi hogar era católico, practicante, porque sobre todo mamá era la que iba a misa y nos llevaba los domingos a misa. Papá no iba tanto a misa, pero llegó un momento en que la perseverancia de mamá como mujer de oración, de ir a misa, participaba de retiros de la renovación carismática, pues era muy activa. Entonces logró conquistar que papá fuera uno. Bendito sea. Y papá se activa también en la renovación carismática, llegó a ser también director de círculos de oración, wow, que jamás pensar. Y nos criamos, pues, ya yo adolescente, porque todo esto es época yo de high school, grado 10, 11, 12. Porque hasta ese momento papá no era de ir mucho a misa. Por tanto, me tocó ver esa época bonita de la conversión de mi papá. Y va a ser también para mí una conversión, pues porque yo era un joven que no tenía más interés de ir a misa el domingo porque me obligaban. Y el asistir a estos retiros, ver a otros jóvenes, conferenciantes, porque era una época que traían muchos conferenciantes de afuera, sacerdotes de la renovación. Recuerdo el padre Darío Betancourt, que fue muy famoso y vino a Puerto Rico varias veces, que son curas que te impactan de adolescente. Y a través de los cuales, sin duda, yo creo que estuvo la semilla de la vocación, porque el escuchar a estos sacerdotes y el ver que tenían don de sanación y que hablaban con este fuego del Espíritu Santo, y era una cosa increíble para nosotros jóvenes, pues impacta sin duda. Así que los barruntos míos van a venir de esa época. Mis papás se activan en un grupo de retiristas, de dar retiros de la renovación, en Reina de la Paz, en Carolina. Era el equipo de servidores Reina de la Paz. Y allá pues daban talleres, retiros mensuales, charlas de formación, con los cuales yo me activé, con mis papás también. Y allí había muchos jóvenes, porque el Ministerio de Música eran jóvenes, eran universitarios como yo van a ser. Cuando yo me fui a Mayagüez a estudiar ingeniería, me hospedé con todos estos jóvenes que eran de Carolina, que estudiaban ahí ingeniería también, que eran de estos grupos católicos. Entonces, me recuerdo que siendo yo un joven de grado 11, en un retiro de estos de la renovación, normal y corriente, porque no era un retiro ni vocacional, en las dinámicas de oración que nos daban, pues me acuerdo que un día se tocó el tema
era un texto de San Pablo, de la carta a los Corintios, donde San Pablo habla del celibato. Si no me equivoco, es el capítulo 7 de la primera. Que por el reino de los cielos. Yo no sé por qué, no sé si era ni el tema. Yo sé que era una dinámica de uno irse solo, como en una especie de desierto, como 2 horas o 1 hora, en silencio, coger la palabra de Dios. Yo lo que sé es que a mí me salió ese texto. No sé si estaba recomendado, no me recuerdo el detalle. Ya a esta edad se empiezan a olvidar cosas, ¿sabes? Y yo lo que sí recuerdo es que no se me olvida es estar solo en aquel local. Estaba en un parque, porque como había al ladito de la parroquia un parque, yo me fui por allí debajo de un palo, y estar leyendo este texto y sentirme interpelado, decir, Dios mío, tú me estás pidiendo que yo sea célibe. Y eso es una crisis. Decirle eso a un joven con apenas tendría 16 años, 17, que uno se proyecta ya pues algún día casarse, tener una familia. Siempre de pequeño quise ser ingeniero. O sea que la novela que uno se hace es ser ingeniero, ganar dinero, tener una familia y hacer una casa estupenda, cosas así de muchacho. De aquella época, porque hoy en día esta generación, yo no sé en qué están pensando, es otra cosa, ¿verdad? Y nada, pues fue la primera vez que yo me planteo la posibilidad de ser sacerdote y de ser célibe. Me costó mucho. En un momento es como una pelea personal que uno tiene con Dios, en donde termina uno diciendo, hágase, ¿no? El fiat que hoy conocemos, el hágase, Señor. Si tú lo pides, pues ayúdame, porque no sé cómo es esto. Nada, la vida continúa, uno sigue con el senior prom, las novias de 4º año, los escapaditas que nos dábamos de clase, el cortar clase. Yo siempre fui buen alumno y estudiaba, y estaba en un grupo de estofones, le llaman esta época estofones. Pero disfrutábamos la juventud, íbamos para el cine, la playa, cosas así. Y llegó la graduación de 4º año y el tomar decisiones. Como te digo, no es fácil decir, pues me voy para el seminario, con lo cual uno se proyecta para una carrera y me fui a Mayagüez. Yo hice toda la aplicación, me aceptaron en Mayagüez por ingeniería civil. Había aplicado por electrónica, pero no me dio el índice, pero entré por civil. Y ese primer año es el del tumbe, es lo que Pablo llamaría su camino a Damasco, porque es donde el estar fuera de la experiencia de los papás, el aprender a tomar decisiones por uno, estar en una universidad competitiva, con otros estudiantes competitivos, en un hospedaje fuera de tu mamá y papá. Conviviendo fuera no, aquello fue el primer seminario, ¿no? Claro. Y sin duda, donde me planteé en serio la vocación. Pues porque uno se aferra a lo que ya conoce, y me acuerdo que me involucré con la pastoral universitaria. Allí fue donde por primera vez le hablé a un sacerdote de que tenía inquietud vocacional. Y me dijo, tú sigues estudiando, después piensas en esas cosas. Con lo cual me tranquilizó. Pero el Señor fue tremendo, ¿no? Porque no me dejaba. Insistente. Entonces, buscando siempre de Dios, fuimos a Schoenstatt de Cabo Rojo. Y los jueves, el grupo de amigos católicos que se hospedaban conmigo, íbamos a misa allí. No sé por qué los jueves, pero los jueves íbamos a Schoenstatt de Cabo Rojo. Y pues una salida que ya esperábamos. Era un paseíto dentro de tanto estudio. Claro. Iban muchos universitarios. Y el padre Guillermo Esters, que creo que murió ya, era un alemán que estaba puertorriqueñizado, que daba las misas allí, que era muy gracioso. En una de sus homilías de un jueves de esto, me acuerdo que la primera lectura fue el Génesis, el sacrificio de Abel y Caín. Y el padre, en una homilía normal y corriente, llena de universitarios, a la intemperie, porque la capillita de hecho está chiquita, y entonces ponían sillas afuera con una luna tremenda y estrella. Estábamos todos allí embebidos en la homilía, y hablaba de que, mira, aquí hay muchos jóvenes, decía, no me olvido, para que te des cuenta cómo influyó eso.
Y yo les pregunto qué van a hacer con sus vidas. Si van a ser como Abel, que daba las primicias de sus carneros, de su ganado, o como Caín, que daba lo que le sobraba de sus cosechas. Interesante. Porque ¿qué le van a dejar? Cuando estén ya viejos, raquíticos los huesos, les van a entregar en su juventud. Aquello me dejó loco. Me dejó loco. Al sol de hoy no se me ha olvidado. Mira. Con lo cual yo le achaco a la Virgen de Schoenstatt, a la gracia extraordinaria que da el visitar los santuarios de la Virgen de Schoenstatt, que la mía extraña fue la vocación que la recibí allí. Bendito sea Dios. Al padre Guillermo Ester, que en paz descanse, que se sirvió el Señor de su homilía. Y ahí empezó todo. Mira. Ahí ya yo me decidí y no me importó lo que había dicho el sacerdote de Mayagüez, que ni recuerdo su nombre, su cara así. ¿Y a dónde vas? Entonces, claro, yo estoy estudiando ingeniería. ¿Cómo les digo a mis padres que me están pagando los estudios con la beca PEL, que estudiábamos todos? Pero esto, yo dije, no sé por qué, dije, lo que diga papá, eso es lo que voy a hacer. Quizá buscando excusarme, papá yo creo que va a decir que no, que siga estudiando. Vente para la Gomera. Exactamente. Y mira, no existían los celulares, ¿qué se hacía para llamar a los papás? Hacíamos una fila en la calle, allí estaban los teléfonos públicos, y estaban toda la fila de estudiantes esperando que acabara el del frente para ir a hacer la llamada. Y yo recuerdo ese día que llamé a papá y yo no me atreví a decirle que quería ser sacerdote, pero yo fui averiguando que existía una escuela de ingeniería en el área metropolitana que es la Politécnica, famosa, porque es famosa, pero en aquella época estaba empezando. Y yo dije, pues me voy a estudiar a la Politécnica, ingeniería, ya estoy en el área metro, estoy en casa con papá y mamá, tengo más flexibilidad de moverme, hay guagua de la ama, me puedo mover a donde haya retiro, porque en el visitante anunciaban a veces retiros vocacionales, pero no decía nada a nadie, esto era entre Dios y yo. Mira. Y efectivamente llamé a papá esa noche y le dije, papá, estoy pensando salirme de Mayagüez e irme a estudiar a otra universidad que está empezando, pero que todos los profesores son de aquí y es bien competitiva y tal. Y papá me dijo, pues si es lo que tú quieres hacer, yo te voy a apoyar. Y yo me quedé, ¿en serio? Pues vamos para adelante. Y así fue eso. O sea que estuve desde el año 82 al 83 en Mayagüez. Okay. Y el verano del 83 también en Mayagüez, y en ese verano es que ocurre este evento, porque yo estaba haciendo verano para cubrir clases que no había podido cubrir en el semestre, en el año académico, y en ese verano es que ocurren estos eventos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí terminé el verano, pasé las clases que iba a pasar y ya no regresé en agosto. O sea que yo el mes de julio me dediqué a saber qué iba a pasar. Recuerdo que busqué en el visitante, como hacían los muchachos de esa época, donde hay retiros vocacionales que me ayuden. Y empecé a ir a los de la diócesis de San Juan, que daban retiros mensuales. Y dije, voy para allá, y sin decir nada en casa, o sea, esto estoy yo, Dios y yo, mi alma y Dios. Como estaban acostumbrados a que yo saliera, usted se fue para tal iglesia, para tal retiro, pues yo me sentía en la esa libertad. Yo cogía agua de la ama y me tiraba donde fuera. Y llegué a este retiro y llegué a participar 3 meses. Claro, en los 3 meses ya no estaba en Mayagüez, estaba en la Politécnica. La Politécnica estudiaba por trimestrales, eran 3 meses. Recuerdo que era era estudiante universitario, y a los 3 meses, o sea que ponle que para octubre, ya yo dije, esto es lo mío. O sea, Dios me está llamando a esto. Yo no sé, una convicción que te da, porque lo que estás viendo te agrada, lo que estás oyendo te cautiva. En esos retiritos nos explicaban qué era el sacerdocio diocesano, qué es la vida de un sacerdote. Sí, eran temas así muy que se estudiaba, básicos, pero que un joven que está inquieto le decían tanto. Bueno, pues, cómo Dios fue poniendo todo en su momento.
estoy estudiando ingeniería, a los 3 meses estoy convencido, empiezo los trámites para ir a la universidad donde estudiaban los seminaristas, que es la UCB, en Bayamón. Con lo cual, si me matriculo al siguiente trimestre, me va a interrumpir porque tengo que empezar en enero el semestre de la UCB. Así que desisto de estudiar ingeniería. Así que estuve 3 meses sin hacer nada y me fui a trabajar. Y me busqué un trabajito en Sears, trabajando en los almacenes, que gané buen dinero ahorrando y aprendiendo cosas de la vida. Porque era conocer gente. No querías a tu padre de jefe, te fuiste no te fuiste para la Gomera. Y hice los trámites yo por mi cuenta. Me acuerdo del trauma de decirle a mis padres que va a ser cura. Porque como ellos eran tan religiosos, yo no quería que fuera una decisión que se viera influenciada por ellos. Era esta especie de soberbia o cosa humana de decir, no, esto yo quiero que sea una decisión mía en la que no han influido nada a ellos. Y por eso no le decía nada. Cuando le vine a decir, se quedaron tiesos. Mi madre felicísima, mi padre me apoyó también, pero les extrañó, fue una sorpresa. Mis hermanos todos extrañadísimos. Ellos recuerden que yo soy el último, chiquito. Me acuerdo que mi hermano Jimmy, que lo quiero muchísimo y vive en New Jersey, decía, pero es que eso no deja nada, ¿cómo tú vas a vivir? Pero así fue. Hoy día, pues bendito, todos mis hermanos me apoyan y han sido, cada uno en su manera, también piedra de apoyo para mi vocación. Y las paradojas de la vida, que los 4 están fuera y el que le ha tocado la misión de cuidar a tu papá. Sí, porque en esa época uno siempre piensa, ¿qué será de nuestros padres cuando sean viejos? Y el cura es el que lo pierden. Pues ¿saben qué? El cura es el que cuidó a la madre y el que cuidó al padre. Eso es una bendición, un regalo de Dios. De mis padres también, de los 3 hermanos, yo soy el mayor y los otros 2 están fuera. Porque se casan y después tienen más problemas y más situaciones y más revoluciones que resolver. Pues Dios en su misericordia ha querido que yo cuidara a mi madre hasta el final y ahora estoy en el cuidado a mi padre. Mis hermanos viven todos afuera. Y para mí es un privilegio el ver toda la transición. Mi padre siempre ha sido un hombre fuerte, autónomo, de carácter muy fuerte. Todos cogimos cocotazos en casa, pero un hombre resiliente que cuidó a mi madre hasta el final, que nunca faltó nada en casa, que uno puede más agradecer a un padre, ¿no? Me puedo emocionar, pero el cuidarlo ahora, el verlo vulnerable, el depender de mí en todo, ha sido para mí una conversión, ¿sabes? Una conversión más en mi historia. Bendito sea Dios. Y nada, pues ahí estoy dando la batalla día a día, atendiendo una parroquia. 95 años tiene papá. Y hoy, este día 15 que estamos grabando este programa, 15 de mayo, mi madre cumpliría 95 años. Hace 2 años que murió. Y la lloré 3 días. Al tercer día era sábado, ella llevaba el escapulario del Carmen y me dio una alegría tan grande. Dije, oye, si no entró el miércoles, entró hoy al cielo. Y nunca más me dio tristeza. O sea, los 3 días que lloré más bien era por el despego de una persona que uno ama tanto en la vida. Y ya hasta el sol de hoy. Acondicioné el cuarto donde ella murió. Ese es mi cuarto de mi habitación hoy día, que lo tengo allí al ladito de papá y vivimos allí los 2. Bendito sea Dios. Nada, la vocación, vamos a la vocación ahora. Padre, vamos a ver cómo logramos esto, porque vamos a tener que grabar otro programa en algún otro momento. No sé cómo, un par de minutos Yo que nos pensaba en qué decirle a un joven hoy que se plantea la vocación y cómo el Señor trabajó eso en mi vida. Y pensaba la influencia que tienen los santos. Porque claro, en esa época romántica de la juventud, donde uno quiere entregarse a Jesucristo y, como decía Santa Teresa, tirarse a la tierra a los moros y que lo hagan mártir, pues fue San Francisco de Asís. Yo recuerdo en esta época de high school que yo tenía un árbol de mango en el patio de mi casa donde había hecho
unas planchas de tabla que yo me sentaba ya a coger fresco y a leer. Y recuerdo estar leyendo La Florecilla de San Francisco, y que era el libro de cabecera. Estando en Mayagüez, igual, seguía siendo el libro de cabecera. Y La Imitación de Cristo, ese librito clásico que marca la vida. Y recuerdo en mi época universitaria la lectura sana de buenos libros. Bendito sea Dios. Bueno, pues eso para empezar. Luego, la dirección espiritual. El haber encontrado un sacerdote con el que uno se pudiera desahogar, contar sus luchas, sus penas, sus fracasos espirituales, sus batallas con la carne, pues como todo joven, batallas con la carne, y el cómo ir confiando en Dios, en la misericordia divina, la práctica frecuente de la confesión sacramental. Yo recuerdo tomar mi bicicleta e irme de casa a la iglesia del Santísimo, a visitar el Santísimo. El estar allí, recuerdo que era una capilla chiquitita, calurosísima, y el pasar ratos allí, en esta búsqueda del sentido, del afianzarse en la vocación. Y una vez uno entra al seminario, la paz. O sea, yo una vez entré al seminario, te puedo decir con toda seguridad que nunca dudé. Y fue una experiencia gratificante el conocer otros jóvenes con la misma inquietud, formadores que te van a guiar, que te van a hacer luz en el camino y hasta llegar la ordenación sacerdotal. En mi época era el cardenal, el obispo, que a su sazón, no sé por qué, cosas de Dios, en el año 90 era el Papa Juan Pablo II y le pedía a los obispos, no sé cómo lo hacía él, yo era un seminarista, ya no sé, yo sé que el cardenal nos dijo, el Papa va a ordenar sacerdote este año tal fecha, el 10 de junio, y me preguntan si tengo candidatos por ordenarse con el Papa. Pues éramos en ese año 4, el padre Tony, el padre Eddie, padre Leo y yo, y hoy seguimos siendo sacerdotes los 4. Y de los 4, 2 tenían ya sus planes hechos y 2 no, que éramos Leo y yo. Monseñor Leo, hoy día Monseñor Leo. 35 años, y 35 años después, padre. Y nos quedamos ahí porque en verdad necesitaríamos otro programa para 35 años ahora. Bueno, ¿Cómo sí. lo resumimos? Sí. En una próxima ocasión le vamos a hacer la invitación y espero que se pueda dar en algún momento. ¿Cómo se me cayó el pelo? ¿Cómo se me cayó el pelo? Bueno, de eso podemos hablar y hacer otro con mi episodio. ¿Cómo? Pues, queridos hermanos, saben que pueden seguir las plataformas del Canal 13 Teleoro por Facebook, Instagram y YouTube, igualmente las del Padre Jorge Yamil. Les esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura. Dios les bendiga.